El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Un fondo de inversión siempre es para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Hola, buenas tardes. Estamos en Frecuencia Index por una internet radio y hoy estamos con 3 nuevas alumnas de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Quisiera que se presentaran antes de justamente empezar con nuestro tema, que es democracia, que es un tema muy interesante y además muy importante en nuestro contexto, además de que es una forma de gobierno que prácticamente todos los países, casi todos los países llevan a cabo. Adelante, chicas, un gusto estar aquí con ustedes. Hola, muy buenas tardes. Igualmente un gusto estar aquí y formar parte del tema de hoy. ¿Tu nombre? Me llamo Jan Stephanie Pineda Santana, de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, 7º semestre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Lisset Torres Lagunas. Estudio Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de 7º semestre. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Esbeidi Janín Flores Arévalo. Estudio Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y es un placer estar con ustedes. Muy bien, chicas, pues ya saben que estamos aquí para hablar un poco, discutir un poco sobre el tema de democracia, pero antes justamente de empezar con este tema que es relevante para la ciencia política, quisiera preguntarles, o más bien quiero preguntarles, ¿qué es ciencia política y por qué la ciencia política se encarga del estudio de la democracia? La ciencia política estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Debido a que siempre somos una sociedad, aunque sea de 2 personas, tiene que existir la política, ya sea que uno tiene que mandar a otro, pero siempre tiene que haber esa dominación de uno contra otro. Ok. Fanny. Y bueno, tomando un poco este tema, el ocuparse de la naturaleza, localización y la utilización del poder, como bien lo mencionaban, por las relaciones de poder. Y obviamente entre las relaciones de poder tienen que existir la sociedad y la sociedad es la que va a determinar esas relaciones. Bueno, sí, de hecho sí, justamente la política es eso, ¿no? El estudio del poder político, de esa dominación, y entonces la ciencia política es la ciencia que va a estudiar ese poder dentro de una sociedad y cómo es ejercido. Ya vimos justamente a lo largo de otros programas qué es el poder, qué es la gestión pública y la administración pública. Y hoy vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a opinar sobre qué es la democracia. Entonces, les pregunto, chicas, para ustedes, ¿qué significa democracia y qué es la democracia? Bueno, la democracia es el poder en manos del pueblo. Nosotros los ciudadanos tenemos libertades de propiedad privada, la libertad de ir a votar y ejercer pues un voto consciente para nuestros futuros gobernantes y se dé un cambio en nuestro país. Okay. ¿Quién más quiere participar y diciendo qué es democracia? Bueno, la democracia se define como una forma de gobierno en el que el poder político del Estado, la soberanía, pertenece por derecho a todo el pueblo, entendido como el conjunto universal de ciudadanos, sin exclusiones por razón de sexo, clase social o un grupo en específico y limitado del mismo. Su finalidad es que los ciudadanos controlen, intervengan y definan objetivos en relación con este poder político. Ok, Liz, ¿quieres Bueno, agregar la algo? democracia es el conjunto que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, ya que tenemos la obligación de nosotros, se podría mandar a los gobernantes, no que ellos nos manden a nosotros, ya que nosotros podemos presentar iniciativas de leyes, cosas así. No todo se basa en ellos. Ok, y
¿Alguien me puede decir cómo, cuándo surge la democracia? ¿Por qué? ¿Algún dato interesante de etimológicamente? ¿De dónde viene la palabra democracia? Bueno, etimológicamente democracia viene de demos, que es el pueblo, y de kratos, que es el poder, que es el poder del pueblo. Surge en antigua Grecia, que pues es la cuna de la democracia. Y Sí, ¿qué más? sí, pues ¿Por qué creían los antiguos griegos que la democracia era una forma de gobierno ideal? ¿Quién me quiere contar un poco? Debido a que ellos tenían como que creían que los filósofos, ya que ellos eran los cultos en ese entonces, tenían la creencia de que el pueblo tenía que opinar sobre las acciones que realizaba el gobierno en ese entonces. Ok. Pero pues principalmente creían que deberían de ser los más sabios y no solamente la gente que quisiera opinar, ¿no? Simplemente que tenían que ser supuestamente los que supieran del tema o que pudieran hacer algo para progresar en la sociedad. Ok, muy bien. Pues sí, al final de cuentas justamente la democracia surge en la antigua Grecia, justamente con estas prácticas de opinión de toda la ciudadanía. Bueno, acuérdense que en esa época no eran estados como los conocemos ahora, eran polis, eran ciudades-estado como se define, y tenía justamente el objetivo de que el pueblo tuviera una participación más activa en las decisiones del gobierno. ¿Por qué? Porque justamente, como ya dijeron, parte de que somos una sociedad, de que somos un todo y de que todas las decisiones que tomamos nos van a repercutir de cierta manera a todos los demás. Entonces justamente eso es democracia. Con eso se planteaba llegar al bien común. Así entre es. la sociedad. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, cuéntenme, ¿por qué al bien común? Al final de cuentas, ¿qué es la política? Se supone que es el bien común entre todos los ciudadanos, hacerlo más apropiado que nos convenga como Estado. Así es la toma de decisiones que llevamos a cabo todos los ciudadanos, ¿no? Y al final de cuentas, esa toma de decisión se ejemplifica, se materializa en un representante, ¿no? Que son nuestros gobernadores. Entonces, ¿qué pasa con la democracia durante mucho tiempo y por qué prácticamente desaparece durante un rato? ¿Y por qué hablamos justamente de que la democracia es una forma de gobierno prácticamente nueva? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó? ¿O cuándo vuelve a retomarse este fervor de democracia? Vuelve a tomarse, a consolidarse un poco más después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, ya que pues es como que la mejor forma de gobierno, algunos lo ven así, ya que el ciudadano tiene oportunidades de votar y elegir a sus gobernantes. ¿Qué más, Liz? Pero tiempo atrás se inició la democracia nuevamente con Estados Unidos. Así es. Al término de la Guerra de las 13 Colonias, de su independencia. De ahí vuelve a resurgir la democracia como forma de gobierno, gracias a eso y a la Revolución Francesa. Ok, sí, así es. De hecho, antes de que se empezara a aplicar a partir de la mitad del siglo XX, tiempo antes ya había justamente nacido esta semillita en Estados Unidos de la democracia moderna, ¿no? Dentro de una forma ya
de sociedad llamada Estado-Nación y no polis como en la antigua Grecia. Entonces justamente con línea del tiempo que prácticamente vimos ahorita, nos vamos para retomar en el siguiente bloque cómo se ha llevado esta democracia a nivel internacional y cuáles son sus perspectivas, cuáles son las características de países democráticos. Volvemos, no se vayan. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Uninternews 2018. Derechos humanos en México. Trae para ti este 29 y 30 de noviembre a los conferencistas Lic María José Berrueta, Dr. Miguel Carbonell, Lic Cristian Adrián Montero Montero, Lic José Alfredo de la Rosa Martínez, entre muchos más. No te pierdas este magno evento en Jardín Mediterráneo La Vila. Próximamente. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio y estamos hablando de lo que es esta forma de gobierno llamada democracia. Ya vimos sus orígenes, ya vimos la etimología, ya vimos cuándo justamente empieza a resurgir en nuestra época contemporánea, y nos decía Fanny que empieza con mayor fuerza a mitades del siglo XX, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿cómo es que pasa este proceso de que ahora varios países quieren volverse países democráticos, o por qué? ¿Qué estaba pasando después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O qué pasó? Se polarizaron la situación. Estaba la URSS por medio parte socialista y Estados Unidos capitalista. El socialismo tuvo muchas desventajas debido a que sus pobladores decidían huir hacia el otro lado, ya que no querían vivir bajo ese régimen autoritario que se vivía en ese entonces. Así es. ¿Y quién es la URSS y contra qué país estaban peleando, entre comillas? Porque al final de cuentas, acuérdense que no hubo un combate, ¿no?, entre estos dos países. Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ideología traía Estados Unidos? El ser capitalista. El dar a manos llenas, por decirlo así, a las personas, que tuvieran su propiedad privada, las libertades, que si no se cuidan bien se pueden convertir en otras cosas, pero pues durante ese tiempo se disputaban los dos para ver cuál de las dos ideologías era la mejor. Así es. Y entonces Estados Unidos quería democratizar a todo el mundo con esta ideología capitalista, y la URSS, por otra parte, con una ideología socialista. Nada más que quien tenía la democracia como un valor, Estados Unidos, ¿no? Esta idea capitalista. Y entonces, ¿qué me pueden hablar de la democracia hoy en día a nivel internacional? Bueno, hablando de países latinoamericanos, en la entrega del informe de este año del Latinobarómetro, muchos países que son democráticos no tienen mucho el apoyo de los ciudadanos, ya que muchos se deslindan de estos asuntos políticos y son indiferentes a estas causas. Varios países de la situación que se encuentra en Venezuela, la mayoría de la población participa en las votaciones y no se entiende el por qué en situaciones así la población participa más, y en México la población no participa y se ve muy indiferente ante este hecho. ¿Y qué me pueden decir? Justamente es un caso de Venezuela, sí es un país democrático, pero ¿cómo está catalogado? ¿Como una democracia completa, como una democracia fallida, como un sistema híbrido? ¿Qué me pueden decir?
O si nos vamos a América Latina en algunas cuestiones que han investigado sobre quiénes son los países que tienen una democracia completa o todavía nos falta como América Latina. Como América Latina todavía nos falta ver una democracia completa, una democracia que no solamente sea la teoría, sino que realmente se lleve a la práctica. Varios países no tienen el apoyo en la democracia. Portugal es un ejemplo de ellos. Seguido de Costa Rica y Uruguay. Claro, sí, de hecho, bueno, como dato, The Economist, en América Latina la única democracia completa, o como le dice full democracy, es Uruguay. Es la única que ha llegado justamente a los estándares de libertades que los ciudadanos necesitan para poder desenvolverse a nivel social. Entonces es muy alarmante que de los que son 34, 32, no recuerdo exactamente el número de América Latina y el Caribe, países, uno sea democrático, los demás están en democracias fallidas, ¿no? Costa Rica está como full democracy, pero todavía le falta para llegar al nivel de Uruguay, ¿no? Entonces es muy alarmante. A nivel internacional son solo 19 países de 165 países democráticos, son solo 19 países que tienen una full democracy, una democracia completa, como le dicen, ¿no? Y lo peor del caso es como dentro de la democracia se puede llegar a un solo imperialismo, donde solo ejerce el poder una sola persona, pero es apoyado por su sociedad. Así es. Y ya después de que llega al poder, como la sociedad se niega a obedecer eso porque ya no lo ve de la manera conveniente para ellos. Así es, y es lo que comentábamos en clase, ¿no? Al final de cuentas, ¿quiénes van a dar la pauta para seguir con una democracia o con otro tipo de gobierno? Somos los ciudadanos, toda la sociedad que compone a ese país, de cierta manera está de acuerdo con esa forma en que se gobierna. Pero yo creo que también, o sea, nosotros como ciudadanos, y no solamente en México, sino en todos los países, todavía nos falta como que esa cultura de salir a ejercer nuestro voto, de poder ir a elegir a nuestro representante, porque sí va a cierta parte de la sociedad, pero no es la mayoría. Sí, de hecho, justamente estoy viendo el dato, ¿no? Son solo 19 democracias completas, 57 fallidas, 40 regímenes, bueno, de régimen híbrido, y 51 países autoritarios. Entonces, esto quiere decir que aunque consideramos que la democracia es la mejor forma de gobierno, no todos se han comprometido a que los países que están dentro de estos 165, 67 países anexados como democracia, al final de cuentas, 19 son completas. Sí. Y lo alarmante es que 51 se han vuelto democracias autoritarias. Y las demás, pues, no funcionan. Algo estamos haciendo mal como ciudadanos también, porque no nada más es el gobierno, es también la responsabilidad que tenemos los ciudadanos para con los otros ciudadanos y poder elegir personas capaces que puedan gobernar justamente a nuestros países. Pero creo que nos falta aún mucho. Estos datos a nivel internacional nos hablan de que sí vamos caminando. América Latina en general estamos en pañales en cuestión de democracia. Hay otros países que ni a democráticos llegan, son pocos,
pero es muy alarmante ver que si nosotros como países latinoamericanos tenemos el ideal de ser democracias, no hagamos lo suficiente para ser democracias completas y solamente un país latinoamericano, que es Uruguay, sea considerada como una democracia completa, ¿no? Digo, no hablamos de Estados Unidos y de Canadá porque nuestra América Latina también tienen otro contexto y su nivel de desarrollo es muy alto de acuerdo también al promedio de América Latina. ¿Alguna otra opinión en cuestión a la democracia a nivel internacional? Y es que también se debe a la cultura que tenemos nosotros como ciudadanos y la importancia que le damos a esto. Claro, lo podemos ver representado en cómo votamos y cuántos votamos, ¿no? Porque además no somos el 100% los que votamos. Somos algunos cuantos de los más de 120 millones de mexicanos. Y bueno, no se diga en cada uno de los países. También se ha visto la estadística que son muy pocos los que, bueno, no son muy pocos, pero sí no es la totalidad de los ciudadanos registrados en sus padrones electorales que salen a votar, ¿no? Entonces esto es alarmante. Quiere decir que entonces la democracia funciona o no funciona. ¿Qué opinan? Pues sí, se debe bastante a la cultura, como dije, y también sí contamos con la información, pero no la buscamos, no vemos las mejores opciones que podemos tener. Nada más vas y votas porque sí, ni siquiera piensas las cosas, o simplemente por lo que dicen. De hecho, estoy viendo un dato en América Latina y la participación electoral, supuestamente la que más participación electoral tiene es de 65.66% de la población. ¿En qué país? ¿No dice? En Costa Rica. Costa Rica, imagínense. Bueno, y también un poco Brasil. Brasil tiene más del 90% de participación, pero es porque tienen legislada esa parte y es una obligación, si no es penada, a los ciudadanos. De hecho, para Brasil en el 2018 fue hasta el 79.67%. Y todavía aún así no es el 100%. ¿Fanny? Sí, exactamente. Y bueno, que la democracia sí es una muy buena forma de gobierno, pero debe llevarse a cabo de manera adecuada, tratando de buscar la manera de aportar e investigar a los candidatos, sus propuestas, ideologías, lo que han venido haciendo a lo largo del tiempo, de sus carreras y estudios, para poder colocar en esos puestos a personas que realmente tengan capacidad y el estudio para llevar a cabo cambios en nuestra sociedad. Muy bien, pues bueno, ya estamos aquí en América Latina. Ahora en el próximo bloque vamos a hablar sobre la democracia en México y esta se va a poner muy interesante. Volvemos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Uninternews 2018. Derechos humanos en México. Trae para ti este 29 y 30 de noviembre a los conferencistas Lic María José Berrueta, Dr. Miguel Carbonell, Lic Cristian Adrián Montero Montero, Lic José Alfredo de la Rosa Martínez, entre muchos más. No te pierdas este magno evento en Jardín Mediterráneo La Vila. Próximamente. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio y estamos hablando de la democracia. Ya abordamos los orígenes de la democracia a nivel internacional con datos muy alarmantes en cuestión de participación. Y ahora justamente me centro en el caso de México. Y aquí va mi pregunta, chicas. ¿En México hay democracia? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Tal vez sí, tal vez no. Cuéntenme cuál es la situación en México de acuerdo a su análisis, al análisis que han hecho a lo largo de estos semestres de ciencia política. Bueno, que la democracia sí
no se ve realmente reflejada en nuestro país. No hemos alcanzado al 100% una democracia, que nuestros ciudadanos que como ciudadanos no ejercemos un voto informado. Realmente muchas personas son indiferentes a los asuntos políticos, no salen a votar ya que dicen, no, esto ya está arreglado, ¿para qué voto? Y muchas corrupciones dentro de las campañas políticas, también que a los candidatos los establecen los partidos políticos, entonces no nos permiten un margen para elegir a personas que tengan ética, a personas que tengan estudios y que sean pues capaces de generar posibilidades y oportunidades para la sociedad. Ok, ¿qué más? Pues, la sociedad está cansada más que nada de ir a ejercer su voto y que no se haga lo que ellos planean o lo que ellos tienen pensado, sino que ese político o alguno de los políticos que están más en una situación más alta, se podría decir, que tienen mayor poder, tome las decisiones por el pueblo. Entonces eso hace que la sociedad pues ya no quiera salir a ejercer su voto, que ya no tenga confianza en las instituciones ni en los políticos. También vivimos en una sociedad donde un puesto político se lo pueden dar a cualquier persona sin que tenga los estudios necesarios para saber el cargo que va a ejercer. Tenemos varios que ni siquiera han acabado una licenciatura, varios que tienen licenciaturas en otras cosas como actuaciones, cosas así que no vale la pena y ni siquiera saben el por qué están ahí, simplemente lo hacen por el dinero que ejerce. Y es lamentable ver cómo la democracia de México va en un retroceso tanto por la violencia y la corrupción. Sí, es muy alarmante. Pero entonces, para ustedes, chicas, en México no hay democracia. O sí, pero no, o... Bueno, Bliss ya me dijo que no. Pues la hay, sí, la tenemos como forma de gobierno, pero no está practicada correctamente, no está siendo de la manera adecuada y es lo que deberíamos de cambiar todos los ciudadanos y poder aportar. Para mí la democracia en México no existe, solamente es un idealismo, porque a pesar de todo, el pueblo no es el que manda. Siguen mandando ciertos grupos, como son inversionistas o los políticos que llevan más años en el poder. ¿Sí? ¿Creen? Sí. Entonces, aquí lo que gobierna, que es el poder político, diré el poder económico. Pues ¿sí? Quien tiene el poder político tiene el poder económico. Entonces... Puede ser, sí. Sí, en México es muy compleja la democracia, ¿no? Cómo se ha venido manejando la democracia. Tenemos instituciones democráticas, sí las tenemos. Tenemos muchas instituciones de gobierno que nos permiten decir que tenemos... tal vez yo no diría que no tengamos democracias. Yo más bien diría que estamos experimentando, estamos viviendo una democracia fallida. Una democracia en donde sí hay herramientas, sí hay instituciones que se dedican a fomentar la democracia, a fomentar los valores democráticos. Sin embargo, hemos perdido de vista ese humanismo que no nada más en México, sino también en muchas partes del mundo, donde todas las políticas, todas las acciones se deben orientar hacia la persona humana, hacia justamente trabajar por el bien común, y esto se ha deteriorado por miles de cosas, ¿no? Entre lo que dicen es muy importante los intereses individuales o de grupo que impiden que se genere este bien común, y que en vez de poder alcanzar el ideal democrático como país, vayamos como los cangrejitos y para atrás, ¿no? Estoy viendo datos interesantes donde
les comparto, en el índice de desarrollo democrático en México, el estado de la República en donde hay un mayor desarrollo es Tamaulipas. Es en el que hay mayor desarrollo democrático. Mientras que en Guerrero es el que tiene menos desarrollo democrático. Y tiene que ver también por las situaciones, por el contexto, por muchas cosas. Y algo que decía Liz anteriormente es la educación. La educación en México nos ha enseñado a que debemos de regirnos de cierta manera por aprendernos las cosas de memoria y no generar criterio, ¿no? Y entonces eso se refleja en las decisiones que tomamos como ciudadanos, como personas en el día a día. Y entonces de poquito en poquito se vuelve una bola de nieve, y esta bola de nieve al final de cuentas termina impactándonos a todos de manera negativa, y que nos lleva a este sentido en donde pensamos muchos de nosotros, bueno, como ustedes han externalizado, que no hay democracia. Yo sí les digo, yo creo que sí hay democracia, pero más bien tenemos un tipo de democracia a modo, fallida, en donde, como comentaban, se toman las decisiones arbitrariamente, y al final pues nosotros decidimos cuál es la menos peor, ¿no? Sí. Muchas veces es eso, tenemos que decidir entre el menos peor. Exacto. Y eso no debería de ser, debería de generar otra dinámica, de generar participación más activa entre los ciudadanos, y que vayamos fomentando estos valores democráticos en torno justamente a las personas y a generar acciones que impacten de manera positiva al bien común, que es justamente una de las, más bien no es una, es el objetivo principal de la política, ¿no? De cómo se va a apoyar a toda la sociedad de manera directa e indirecta, ¿no? Es un tema muy complejo, muy interesante, que nos podría llevar mucho tiempo, sí. mucho tiempo analizarlo. Y de hecho que justamente politólogos, ustedes, van a seguir viendo a lo largo de las clases que les faltan, porque ya casi se me gradúan, y de su vida cotidiana ya cuando sean profesionistas, van a seguir viendo y analizando estas cuestiones de democracia. Y no nada más en México, sino a nivel internacional, porque ustedes, además de politólogas, van a ser internacionalistas. Entonces, nos vamos en cerramos este bloque de la democracia en México, para que en el próximo bloque ya me den sus conclusiones sobre la democracia. Volvemos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Uninternews 2018. Derechos humanos en México. Trae para ti este 29 y 30 de noviembre a los conferencistas Lic María José Berrueta, Dr. Miguel Carbonell, Lic Cristian Adrián Montero Montero, Lic José Alfredo de la Rosa Martínez, entre muchos más. No te pierdas este magno evento en Jardín Mediterráneo La Vila. Próximamente. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio, ya para finalizar esta plática sobre la democracia. Y entonces quiero que me digan, chicas, ¿qué piensan de la democracia a nivel internacional en México? ¿Cuáles ven que sean las oportunidades? Pero también, por otra parte, ¿cuáles creen que sean las debilidades de esta forma de gobierno que es la democracia? ¿Quién? ¿Liz? Bueno, también debería ser que nosotros como sociedad no seamos tan conformistas y decir, ay, pues ya, el que caiga. No, tenemos que ver las opciones que tenemos como gobernantes, analizar bien si es en serio como
que realicen su trabajo como debe ser. Nosotros tenemos el poder para sacarlos y no dejarlos ahí. ¿Y cuáles crees que sean las debilidades de la democracia? O la democracia en México, ¿por qué no ha podido prosperar como debiera ser? Debido a la corrupción que se tiene en las diversas instituciones. Claro. O sea, tan fácil es, vas, pagas tu título y ¿con eso qué? ¿Te dan trabajo? Pero a pesar de eso, pues también como falta fomentar la participación ciudadana para que pueda progresar esa democracia aquí en México. Porque si nosotros no hacemos valer nuestra palabra, ¿cómo esperan que otra persona de verdad nos tome en cuenta? Claro. Fanny. Sí, también que se genere la posibilidad de que los partidos políticos pongan a personas que realmente tengan ética y que vayan a realizar sus funciones de manera adecuada, que la sociedad participemos investigando, analizando todos los hechos que han ido sucediendo para poder generar un voto adecuado, inteligente y pues evitar y tratar de gobernar pues con nuestros ciudadanos, con nuestros gobernantes, que sea una relación para que se lleve a cabo mejoras, ya que la democracia es la igualdad de oportunidades y muchas personas no las tienen. Como hemos escuchado, la corrupción y todas las desigualdades en nuestro país es lo que nos lleva a que no progresemos como sociedad. Y entonces creen que con este análisis, con estos puntos de vista, ¿creen que la democracia sea la mejor forma de gobierno para México, para América Latina, para el mundo? ¿O pudiera ser otra? ¿O qué opinan? La democracia pues es muy buena forma de gobierno, sí, pero creo que hay una mejor, la aristocracia, que sea el gobierno de los mejores, que se ponga a cargo de las funciones políticas a personas que realmente tengan las capacidades, los estudios, que sean elocuentes en lo que dicen y hacen y pues tengan sus acciones buenas y no se corrompan por el poder. Sí, es que principalmente vean por la sociedad. O sea, porque si no van a ver por la sociedad, creo que vamos a caer de nuevo en lo mismo y pues vamos a estar inconformes. Claro, sí, de hecho, la democracia es una muy buena forma de gobierno desde el punto de vista prescriptivo, es decir, del ideal que se quiere alcanzar. Sin embargo, en la práctica, esta corrupción, el poder que corrompe, el poder que enferma, porque realmente vemos que el poder muchas veces se enferma y genera, en vez de bien común, todo lo contrario. Entonces ahí es donde la democracia deja de ser un ideal y empieza a convertirse en otra forma de gobierno que es a modo, y es donde la persona que dijo y lo vimos en clase, ¿no? Que hizo demagogia, que utilizó o que engañó a la gente para llegar al poder y que además gobierna de manera arbitraria, en vez de generar un bien común, al final de cuentas va a generar un bien, sí, para alguien, para un grupo, para unos cuantos, pero las demás personas van a quedar de nuevo desamparadas, ¿no? Entonces creo que sí, hay muchas oportunidades para mejorar este tipo de gobierno y una de ellas es mediante que todos seamos o tengamos una educación de calidad que genere que las personas puedan decidir con criterio, involucrarse en la vida política más activamente, porque ahí están las herramientas, las instituciones. Falta que como ciudadanos, que como sociedad nos interesemos por eso.
Entonces creo que eso nos beneficiaría muchísimo, no nada más en México, sino también en América Latina, porque si hay 19 países que están consideradas como democracias completas, ¿por qué México no podemos? ¿No? Está en nosotros, está en dejar justamente ese conformismo, esa zona de confort que nos tiene atados a seguir en un gobierno no tan bueno. Y por ahí dicen, ¿no? Tenemos como sociedad el gobierno que nos merecemos, ¿no? Porque si no nos involucramos, otras personas van a decidir por nosotras y al final de cuentas nos vamos a seguir quejando porque están decidiendo cosas que nosotros no decidimos, pero de cierta manera dimos la pauta para dejarlas decidir. Y es lo que pasa con nosotros ahorita en México. A pesar de todo, nos seguimos quejando, pero no hacemos nada como sociedad. No nos involucramos, ni siquiera nos ponemos a escuchar las propuestas, a analizarlas. No hacemos nada de eso. O si nombran a alguien que no nos parece, no levantamos la voz. Efectivamente. No, al final de cuentas dejamos que todo sea arbitrario y nos quejamos ya que viene de regreso la bola de nieve, ¿no? Entonces, creo que sí nos falta madurar como sociedad. Exigirle al gobierno también más que nada. Sí, también. Que es lo que se lleva a cabo con todo lo que realizan, no nada más que hagan las cosas que a ellos les convenga. Se supone que es el bien común de nosotros como ciudadanos. Y está estipulada en la Constitución, ¿no? Nuestro derecho de réplica. ¿Quieren concluir con algo más? ¿No? Bueno, creo que fue una charla interesante en torno a la democracia. La verdad es que la democracia da para muchos temas, como la transparencia, como los derechos humanos, ¿qué más? Las libertades, los distintos tipos de libertades que tenemos, los tipos de democracia que hay, porque nosotros conocemos una democracia que es la democracia directa y la que llevamos a cabo, ¿no? Pero hay otros tipos de democracia que le funcionan a las sociedades por su contexto, por su cultura, por el nivel de educativo que tienen, y entonces eso también genera esa dinámica. Entonces les agradezco, chicas, esta oportunidad de compartir micrófono con ustedes y pues nos seguimos viendo en clase. Fue un placer estar con ustedes. Ya para las últimas semanas, no pueden faltar. No, para nada. Muchas gracias y nos estamos viendo en clase y nos estamos escuchando muy pronto por Frecuencia Index. Hasta luego. No se la pierdan. Bye. Hasta luego. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción.